Filosofía de la mente, por William Bechtel. 21. 4.5. El enfoque de la reducción biológica. Aunque el análisis de Dreske intenta mostrar que la intencionalidad es, de manera general, un rasgo de la naturaleza, John Searle ha argumentado que se trata de un rasgo que se encuentra solo en ciertos sistemas biológicos, y de este modo exige una explicación biológica, no una explicación por parte de la ciencia cognitiva. Al defender un análisis biológico, Searle no nos dice qué rasgos de los sistemas biológicos los hacen intencionales. De hecho, argumento más tarde que un rasgo peculiar de la posición de Searle es que no puede lógicamente intentar esto. Más bien, él mantiene simplemente que solo una teoría biológica podría explicar la intencionalidad. Searle caracteriza la intencionalidad inspirándose en el análisis de los actos de habla que él había desarrollado previamente. Searle, 1969-1979. Ver capítulo 2 de este volumen. La intencionalidad, tanto de los actos de habla como de los estados intencionales, consiste, para Searle, en lo que él llama su direccionalidad de ajuste. Algunos actos de habla y estados mentales se supone que se corresponden con el modo en que es el mundo, mientras que otros imponen sobre el mundo la obligación de que se corresponda con ellos. Una creencia, por ejemplo, se supone que se corresponde con el modo en que es el mundo, mientras que una orden impone sobre el mundo la obligación de que se corresponda con ella. En muchos estados mentales hay una conexión causal, así como una relación semántica entre el estado intencional y el mundo. Así, pues, las experiencias perceptivas dependen causalmente de cosas del mundo, mientras que las órdenes pueden causar ciertos efectos en el mundo. Searle, 1981, retrató esas conexiones causales como dando la vuelta a las relaciones de dirección de ajuste. Las experiencias perceptivas tienen la dirección de ajuste mente a mundo y la dirección de causación mundo a mente. Aproximadamente, esto significa que solo se satisfacen si el mundo es como parece ser y si su ser de esa manera causa el que perceptualmente parezca de esa manera. Mientras que las intenciones en la acción son exactamente opuestas tanto en dirección de ajuste como en dirección de causación. Tienen dirección de ajuste mundo a mente y dirección de causación mente a mundo. Esto significa que se satisfacen solamente si el mundo llega a ser del modo en que uno intenta que sea y si su ser de esa manera viene causado por el hecho de que uno intente hacer que sea de esa manera. Aunque ha tratado el análisis de los actos de habla como proporcionando un modelo útil para desarrollar el análisis de la intencionalidad, Searle ha insistido en que la intencionalidad de los estados mentales es más básica. El lenguaje no tiene lo que Searle ha denominado intencionalidad intrínseca, sino solamente intencionalidad derivada, algo que adquiere a partir del estado mental subyacente. Searle no ofrece una explicación positiva de lo que es la intencionalidad intrínseca, sino que se establece la tarea de mostrarnos aquello que carece de ella. Al igual que los actos de habla, Searle mantuvo que los computadores solo tienen intencionalidad derivada. Él ha rechazado la teoría computacional de la mente, puesto que mantiene que los procesos computacionales son insuficientes para dar cuenta de la intencionalidad intrínseca. Searle ha argumentado a favor de esas afirmaciones presentando un experimento de pensamiento, en el que él se imaginaba a sí mismo desempeñando el papel de un computador que está programando para responder preguntas sobre una historieta. Aquí simplifico un poco. El elemento crucial de la explicación de Searle es que tanto la historieta como las preguntas, como los outputs de Searle, están en chino, un lenguaje que él no entiende. Él es capaz de responder a las preguntas solamente porque, junto con los símbolos chinos que contienen la historieta y las preguntas, ha recibido reglas enunciadas en inglés que le dicen cómo producir nuevas ristras de símbolos dependiendo de las ristras que encuentra en la historieta y en las listas de preguntas. Todo el asunto está diseñado tan inteligentemente que, mientras que Searle creía que estaba solo manipulando símbolos y no sabía que estaba respondiendo a preguntas en chino sobre una historieta en chino,
De hecho, estaba produciendo un output perfectamente coherente que los hablantes nativos del chino considerarían auténtico. Searle mantiene que, puesto que él no entendía lo que estaba haciendo, sus actividades de manipulación no podrían considerarse como intencionales en el sentido de ser sobre aquello de lo que trata la historieta, como hubiera sucedido si la historieta y las preguntas se hubiesen presentado en inglés. Además, puesto que él estaba ejecutando todas las manipulaciones de símbolos formales que postula el análisis computacional y, con todo, no entendía, el análisis computacional es inadecuado. En el caso del chino, tengo todo lo que la inteligencia artificial puede poner en mí por medio de un programa, y no entiendo nada, y no hay hasta ahora razón alguna para suponer que mi comprensión tenga algo que ver con los programas de computador, esto es, con operaciones computacionales realizadas sobre elementos especificados puramente formales. En la medida en que el programa se define en términos de operaciones computacionales sobre elementos definidos de manera puramente formal, lo que el ejemplo sugiere es que esos elementos por sí mismos no tienen conexiones interesantes con la comprensión. No son ciertamente condiciones suficientes y no ha sido dada la más mínima razón para suponer que sean necesarias o incluso que hagan una contribución significativa a la comprensión. Se intenta que este argumento socave la afirmación de que los científicos cognitivos que intentan comprender la cognición analizando el programa usado por la mente sean capaces de explicar la intencionalidad de los estados mentales. Searle ha defendido su interpretación de la habitación china contra un cierto número de posibles objeciones, puesto que una de esas objeciones es particularmente probable que se les ocurra a los lectores. Merece la pena que la consideremos brevemente. La objeción es que, mientras que Searle no sabe chino, él, junto con las reglas para procesar las preguntas para producir las respuestas, sí lo sabe. Searle ha respondido que el que las reglas sean externas a él es algo accidental. Él podría perfectamente memorizarlas, pero no comprendería todavía chino. Solo se comportaría como alguien que entendiese chino. La intuición de Searle parece correcta. La mayor parte de la gente no afirmaría que entiende chino o pretendería que sus respuestas fuesen sobre cosas si operasen de esa manera. Pero quizás esto sucede porque el experimento de Searle representa fácilmente el género de reglas que se necesitan para entender un lenguaje. Él exige una regla separada por cada pregunta y para cada historieta para la que se ha de dar una respuesta. Tal conjunto de reglas no podría, en principio, proporcionar respuestas a la infinita variedad de preguntas e historietas a las que un chino podría responder. Si pudiésemos habérnosla con un conjunto de reglas que efectivamente pudiesen bastar para llevar a cabo el género de conversación que Searle ha imaginado, está lejos de ser claro que Searle pudiese convencernos de que el sistema no entiende chino. Las reglas podrían codificar justamente lo que se exige para comprender chino. Aunque el caso que presenta Searle se intenta que cuente contra la adecuación de la teoría computacional de la mente, su afirmación de que un sistema formal es insuficiente para dar cuenta de la intencionalidad no va realmente en contra de ella. Ya hemos visto que la teoría computacional dejaba la cuestión de la intencionalidad de los símbolos formales totalmente inexplicada. Lo que es mucho más sorprendente es la afirmación de Searle de que las teorías computacionales no desempeñan ningún papel a la hora de explicar la conducta intencional. Las teorías computacionales se intenta que caractericen el género de procesos internos que ocurren dentro de un sistema y que lo capacitan para que se comporte de la manera apropiada. Si los enfoques computacionales son incorrectos, parece que debe reclamarse alguna explicación de lo que capacita a ciertas clases de sistemas para mostrar intencionalidad. La respuesta de Searle a este problema es la afirmación de que, por defecto, tiene que ser la biología de un sistema lo que proporciona el equipo para exhibir intencionalidad. No se debe a que yo sea una instancia de un programa de computador el que yo sea capaz de entender castellano y tenga otras formas de intencionalidad. Yo soy, supongo, la instanciación de cualquier número de programas de computador, sino que, hasta donde sabemos,
Esto se debe a que soy una cierta clase de organismo con una cierta estructura biológica, esto es, química y física, y esta estructura es causalmente capaz, bajo ciertas condiciones, de producir percepción, acción, comprensión, aprendizaje y otros fenómenos intencionales. Y parte del objeto del presente argumento es que sólo algo que tiene esos poderes causales podría tener esa intencionalidad. Quizás otros procesos físicos y químicos podrían producir exactamente esos efectos. Quizás, por ejemplo, tienen también intencionalidad, pero sus cerebros están hechos de una materia diferente. Esto es una cuestión empírica, más bien parecida a la cuestión de si la fotosíntesis puede ser hecha por algo con una química diferente a la de la clorofila. La analogía entre intencionalidad y fotosíntesis devalúa de modo efectivo la posición de Searle. No podemos investigar si una sustancia distinta de la clorofila podría producir la fotosíntesis a menos que sepamos qué capacidades causales capacitan a la clorofila para llevarlo a cabo. Searle parecería obligado a reconocer que se desarrollará alguna explicación de lo que tiene que poseer las capacidades interactivas del cerebro para exhibir intencionalidad. Si alguien pudiera desarrollar un análisis de los procesos causales incluidos en la producción de la intencionalidad, se proporcionaría una base para la construcción de una teoría parecida a un programa que describiese esos procesos. Searle, por tanto, tiene simplemente que limitarse a aseverar que los fenómenos intencionales son biológicos y no debe intentar explicar cómo la biología produce la intencionalidad de la misma manera que podemos explicar químicamente cómo ocurre la fotosíntesis. La intencionalidad, por tanto, sigue siendo un misterio de acuerdo con el análisis de Searle.